Hace 60 años, el 25 de mayo de 1965, se fundaba el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Te vamos a hablar un poco de esa historia porque es imposible entender la fundación de nuestro partido aislada del contexto nacional e internacional de la lucha de clases de aquellos años. Pero también te vamos a hablar del presente. En América Latina ardía el fuego de la revolución. Aquella rica tradición de luchas obreras que tuvieron lugar en la región, se le empezaban a sumar grandes fenómenos, como la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam y los procesos de liberación nacional en África y en Oriente Medio. La revolución para los pueblos no era una cosa lejana, ajena, sino algo bien concreto. Como se solía decir, algo que se podía agarrar con la mano. Lo que pasaba en nuestro país no estaba aislado de lo que ocurría en distintos rincones del planeta. La lucha de la clase obrera estaba en un ascenso permanente, en los ingenios del norte, en los frigoríficos o con una serie de movilizaciones estudiantiles. Y si bien es cierto que había organizaciones políticas de base, todavía la clase obrera estaba huérfana de una estrategia de poder para luchar contra la burguesía. Y además, el reformismo y el populismo campeaban en el movimiento obrero y en el movimiento de masas. Ese es el contexto donde un grupo de revolucionarios y revolucionarias deciden emprender la construcción de un partido de la clase obrera, pero no desde cualquier lugar, sino parados desde el marxismo-leninismo. Y pusieron en marcha un proyecto que, por primera vez en la historia política de nuestro país, tuvo el objetivo de la lucha por el poder en la Argentina. Nuestros fundadores, aquellos fundadores encabezados por el Roby Santucho, por Mario Roberto Santucho, demostraron una voluntad inquebrantable por desarrollar ese objetivo y llevaron a cabo todas las iniciativas políticas que fueron necesarias para levantar esa alternativa de poder. Demostraron, y vaya que sí demostraron, hasta con su vida, que la necesidad del Partido Revolucionario no es una declamación, una proclama, un discurso, sino que es una convicción material, y la llevaron a la práctica. ¿Por qué te contamos todo esto? Porque esa voluntad y esa convicción revolucionaria han sido uno de los principales legados que nos dejaron nuestros fundadores. Legado que un grupo de compañeros y compañeras que, reponiéndose de la derrota que sufrimos en la década del 70, retomaron para emprender la reconstrucción del PRT. Eso es lo que hizo posible que hoy estemos de pie, junto a la clase obrera y al pueblo oprimido. ¿Para qué? Para seguir adelante en la lucha por el poder y el socialismo. Nos decía nuestro dirigente Amílcar Santucho, el viejo, que la historia de las revoluciones es la historia de las dificultades. Pensamos que hoy no nos equivocamos si decimos que esa frase encierra también que la historia de la construcción de un partido de la clase obrera está llena de dificultades. En estos 60 años, en estas 6 décadas de existencia y en la aplicación práctica del proyecto revolucionario, se han sucedido errores, insuficiencias políticas y también aciertos. Pero hay algo que no queremos dejar de decirte. Nunca abandonamos los principios revolucionarios, ni por mezquindades electorales, ni por las trampas populistas, ni por egos individuales. Porque nuestro único compromiso es con la clase obrera. Eso es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí para reafirmar que estamos construyendo el Partido de la Revolución en la Argentina. No insistimos con esto porque somos testarudos. Los motivos que dieron origen a aquella decisión tan trascendente están más vigentes que nunca. Es más, las condiciones de vida de los pueblos
han empeorado. ¿Sabes por qué? Porque el capitalismo está atravesando una crisis estructural sin precedentes y busca resolverla descargándola sobre las espaldas de los pueblos, que no se quedan quietos y se rebelan, aun cuando todavía no hay una propuesta material que cuestione la dominación burguesa. Aquí en la Argentina, después de más de 4 décadas de dominación de la burguesía a través del engaño de la democracia burguesa, su poder se va desmembrando poco a poco, inmerso obviamente en una crisis política que no tiene resolución. Pero si en algo ese poder se unificó y se unifica, fue y es en intentar que la clase obrera, su clase enemiga, se enrede en sus telarañas, en sus mentiras, en sus trampas. ¿Para qué? Para no permitir que nuestros intereses históricos, que son los de todo el pueblo, se expresen y se manifiesten contra la dominación del capital. Por eso, hoy, en este 2025, los principales esfuerzos que hace nuestro partido están enfocados en anclar, en enraizar las ideas de la revolución, la lucha por el poder en la clase de vanguardia, la clase obrera. ¿Para qué? Para que sea esa clase la que lleve adelante el proyecto estratégico de unidad con todo el pueblo. Porque lo que tenemos que construir es el poder desde los centros productivos, que es donde está el corazón del capital que los domina y es donde verdaderamente les duele. Por eso nunca nos vamos a cansar de decir que esto es un problema político. Todas las luchas del pueblo son válidas para enfrentar los planes de la burguesía y sus gobiernos. Pero si hay algo que es imprescindible, es que desde esas luchas la clase obrera retome sus mejores tradiciones de combate, asumiendo que es la única clase capaz de levantar un proyecto político que unifique, que junte, que amalgame los intereses de todo el pueblo explotado y oprimido. Desde el PRT asumimos esa responsabilidad y esa necesidad como un partido que se asienta materialmente en los intereses de la clase obrera. Para ello, ponemos en práctica una militancia cotidiana en la que llevamos adelante tácticas e iniciativas políticas que ayuden a elevar la conciencia y la organización. Y a partir de ahí es que nuestro programa partidario tiene 3 andariveles, 3 ejes principales y simultáneos. 1, la construcción de organizaciones obreras con independencia política. 2, el ejercicio de la democracia obrera o democracia directa, que es lo mismo, en contraposición con la democracia burguesa y toda su institucionalidad. Y en tercer lugar, la lucha por las libertades políticas, que no es una declamación, sino que es una lucha que incluye todos los derechos económicos y sociales que el pueblo trabajador no solo ha conquistado y tiene que defender, sino que necesita conquistar. ¿Qué quiere decir independencia política? Quiere decir que la clase obrera debe construir sus propias organizaciones. Y esas organizaciones tienen que estar por fuera de cualquier imposición legal que pretenda imponer el Estado burgués. Las y los trabajadores tenemos que buscar nuestras propias formas de organización. No podemos quedar limitados al estrecho marco de una legalidad impuesta desde arriba, porque ese marco se elabora desde el Estado con las burocracias sindicales y las cámaras empresariales. ¿Para qué? Para dominar a los trabajadores. Por eso es que no podemos quedar en ese estrecho margen legal
de los estatutos sindicales o de sus conciliaciones obligatorias, que están armadas a imagen y semejanza de la dominación de clase. Democracia obrera o democracia directa es lo que planteamos, porque esa es nuestra forma genuina de organización. Esto no es un invento intelectual de un grupo que se juntó en una mesa, sino son las formas de organización histórica que ha levantado la clase obrera. Porque la democracia representativa que nos impone la burguesía y que el reformismo de izquierda réplica, lo que hace es negar la participación y el protagonismo de las masas trabajadoras en la lucha política. Y cuando hablamos, en tercer lugar, de libertad política o de libertades políticas, es porque en los lugares de trabajo lo que estamos sufriendo son todo tipo de persecuciones, tanto de parte de las patronales como del Estado y los aparatos sindicales a su servicio. Por último, estos tres ejes de lucha y organización nunca van a poder ser conquistados reclamando reformas, sino mediante la lucha concreta de la clase obrera. Es por eso que nuestro programa es un programa de acción. Hay tareas concretas para la construcción del poder local, un verdadero poder desde la clase obrera que se imponga a la dominación de la burguesía. Por eso hoy es que nos enorgullece decir que en la misma línea de pensamiento que nuestros fundadores, afirmamos que la verdadera libertad del pueblo solo será posible si derrotamos a la burguesía, si destruimos su Estado y con el poder en la mano construimos un Estado proletario en el que las mayorías impongan sus intereses sobre las minorías explotadoras para construir el socialismo como primer paso para lograr la realización de la sociedad comunista. Que el PRT hoy siga vivo en nuestra clase obrera es resultado y mérito del legado que nuestros dirigentes históricos nos han dejado y que nosotros levantamos con orgullo y convicción comunista. Caminar las fábricas, los barrios, los centros de estudio, eso es lo que ellos hicieron para comenzar a forjar una organización en condiciones de ser dirección política de la revolución socialista en la Argentina. Y eso es lo que hacemos hoy, todos los días, como el mejor homenaje del que son merecedores. De aquel pasado a este presente, reivindicamos con orgullo y responsabilidad la continuidad histórica del PRT. Y estamos poniendo en manos de la clase obrera el proyecto revolucionario, político revolucionario, que levantamos para terminar con las injusticias y las afrentas a las que nos somete la burguesía. La lucha por el poder y el socialismo, la construcción de un partido de clase, está más viva y vigente que nunca.